Estimados estudiantes, cordial saludo con todos ustedes. Bien, jóvenes, vamos a comenzar nuestra clase de física. Bien, les comparto el proverbio del día. Él nos dice así, ¿no? Dice, busca tu fuerza en Dios porque el Señor es tu luz y tu salvación, ¿no? Y también les comparto, Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, ¿no? Bien, jóvenes, este es un bonito mensaje, ¿no? Confiar en Dios, saber que nunca nos va a abandonar. Es de verdad que es algo bien reconfortante, ¿no? Tener la seguridad, la fe, nos entrega paz para poder realizar nuestros trabajos, nuestras actividades, ¿no? Bien, jóvenes, no olviden entonces que Dios nunca nos va a dejar, ¿no? Hay que tratar de estar bien cerca de Dios para poder actuar en paz, poder vivir tranquilos, ¿no, jóvenes? Estar alegres, en armonía con nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. El tema que vamos a trabajar se llama campo eléctrico, ¿ya? Aquí estamos en lo que es estática, la parte 2. Bien, el campo eléctrico, jóvenes. A ver, veamos, ¿de qué trata el campo eléctrico? Bueno, eh, para tener una idea de campo eléctrico, vamos a hablar de los imanes, ¿ya? A ver, jóvenes, imaginen que se tienen acá dos imanes. Bueno, acá tengo una imagen. Estos imanes podemos evidenciar o podemos darnos cuenta que cada uno, bueno, entre estos dos cuerpos va a haber una fuerza, ¿no? Va a haber una fuerza. A esa fuerza que está relacionada con el magnetismo que tiene cada uno de ellos se le llama campo magnético, ¿ya? En el cual ellos van a estar repeliéndose o atrayéndose, ¿no? De igual manera pasa lo mismo con las cargas. Pero lo que sucede es que una carga, por lo que yo tengo una carga, va a generar un campo eléctrico, ¿ya? Bien, podemos notar que si una carga eléctrica va a generar fuerza, ¿no? Como habíamos visto en electrostática 1, entonces esta fuerza va a generar un campo eléctrico debido a esta carga. Pero bueno, esto es solo una idea, ¿no? Realmente los campos eléctricos se representan por líneas, que es lo que vamos a ver. Miren, aquí por ejemplo, yo tengo aquí una carga positiva. Y esto es muy importante reconocer, miren. En la carga positiva que pueden observar, el campo eléctrico que se va a generar va a estar dado por estas líneas, por todas estas líneas. Pero hay algo muy importante, que las líneas siempre salen de la carga positiva, ¿no? Esas líneas salen de una carga positiva, ¿de acuerdo? Listo. Sin embargo, en una carga negativa, miren lo que va a suceder. Va a suceder al contrario, ¿no? Las líneas de fuerza, estas se llaman líneas de fuerza. Son las líneas de fuerza que son generadas por el campo eléctrico, ¿listo? Entonces, estas líneas de fuerza van a ingresar hacia la carga, ¿ya? Ingresan hacia la carga negativa. Ahí se está generando entonces un campo eléctrico, ¿ya? Sobre esa carga negativa. Listo. Ahora, las líneas de fuerza pueden tomar también este rumbo, como ustedes pueden apreciar acá. Pueden ser de esta manera también, ¿no? Y ahora nosotros podemos notar acá que si yo tengo líneas de fuerza, y vamos a suponer que hay una partícula aquí, ¿ya? Vamos a suponer una partícula aquí, ¿ya? Va a haber sobre esta partícula va a haber un campo eléctrico. Vamos a ponerlo acá y otra acá, ¿ya? Tenemos ahí dos partículas. Vamos a ponerle a esta parte punto M y acá un punto N, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿en cuál de los dos puntos tiene mayor intensidad de campo eléctrico? Mayor intensidad de campo eléctrico. A ver, ¿en M o en N? Bueno, para poderlo resolver, tendríamos que estirar un poquito las líneas. Supongamos que estiramos las líneas, ¿ya? Vamos a estirar las líneas así. Así, ¿ya? Entonces se sabe que mientras las líneas estén más juntas, mientras más cerca estén las líneas, pues va a haber mayor campo eléctrico, mayor intensidad de campo eléctrico, ¿ya? Entonces el campo eléctrico que hay en el punto M es mayor que el campo eléctrico que hay en el punto N. E significa campo eléctrico, ¿ya? Mientras las líneas estén separadas, pues tienen menor intensidad de campo eléctrico. ¿Listo? Funciona como un imán. Mientras más cerca esté, pues la fuerza magnética es mayor.
Mientras más lejos estén los imanes, pues es menor, ¿verdad? Es algo similar. Otra propiedad que podemos encontrar es que mediante una partícula, bueno, vamos a poner un punto acá, ¿ya? Vamos a poner un punto. Supongamos que ponemos este punto. Sobre este punto, dice, la dirección de la intensidad de campo eléctrica siempre es tangente a las líneas de fuerza y en su mismo sentido. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la intensidad del campo eléctrico, acá tenemos una palabra nueva, ¿no? Intensidad. Intensidad de campo eléctrico se refiere al campo eléctrico que es generado por un punto, por una partícula, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo acá este punto, vamos a ponerle punto P, sobre este punto P va a haber una intensidad de campo eléctrico. A eso se refiere, ¿ya? La intensidad de campo eléctrico está relacionado sobre un punto dado, ¿ya? Muy bien. O sobre una carga, ¿no? Sobre una carga determinada. Entonces, si yo tengo acá un punto, entonces eh, la intensidad de campo eléctrico debe ser tangente a esa carga. Es decir, así, más o menos así. ¿Está? Recordemos que es tangente, ¿no? A ver, vamos a poner otro punto para que se vea mejor, ¿ya? Acá, vamos a ver. Supongamos que hay ahí un punto. Entonces, si yo quiero denotar la intensidad de campo eléctrico, que es un vector, entonces sería así. Así. Esa línea roja representa el campo eléctrico sobre ese punto. ¿Listo? Ok, siempre es tangente a las líneas de fuerza. ¿Listo? Ok, continuemos viendo entonces. La intensidad de campo eléctrico, bueno, justamente de eso hablamos, ¿no? Es una magnitud vectorial que se define como la fuerza eléctrica que puede ejercer un campo eléctrico. Acá hay dos palabras claves. Fuerza eléctrica, ¿ya? Por cada unidad de carga. Eso es la intensidad de campo eléctrico. Determinada fuerza por cada unidad de carga que se coloca en un punto. ¿Listo? Sobre un punto dado va a haber una fuerza eléctrica por cada unidad de carga eléctrica. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver para entenderlo mejor. Dice, principio de superposición de intensidades. Bueno, en esta parte nos dice que hay que encontrar los campos eléctricos de una forma independiente, ¿no? Por ejemplo, supongamos acá, a ver, yo voy a colocar aquí una carga positiva, ¿ya? Me lo voy a poner acá, carga positiva, y acá una carga negativa. Supongamos que esta es una carga negativa. Ya está. Ahora, nosotros vamos a darnos cuenta de algo muy importante. Aquí vamos a aprender algo muy importante. ¿Cuál va a ser la intensidad de campo de carga? Bueno, intensidad de campo eléctrico, ya sabes que es sobre un punto dado, sobre este punto, ¿ya? Miren, sobre este punto P. Sobre este punto se va a encontrar intensidad de campo eléctrico. ¿Listo? ¿Qué va a suceder? Sucede que el punto en la carga positiva, siempre el campo eléctrico, las líneas de fuerza van de positivo hacia negativo. ¿Ya? Siempre. Entonces vamos a suponer, va a haber líneas así, de positivo hacia negativo. De positivo hacia negativo. Así. Bueno, lo puedo expresar también así. De positivo hacia negativo. En ese sentido va a ir el campo eléctrico, de positivo hacia negativo. ¿Listo? Recuerda que el campo eléctrico sale de las líneas positivas, ¿no? En este caso yo puedo representar, debido al punto P, lo puedo representar así. Así. Ya que entra el negativo, lo puedo representar así. Y esto le voy a poner campo eléctrico 1. Campo eléctrico 1. ¿Ya? Ahora, respecto a la carga negativa, pues nosotros también debemos saber que a la carga negativa entra el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces las líneas de fuerza ingresan a la carga negativa. Entonces, mediante esto puedo representar como un campo eléctrico 2. Obviamente hay dos campos eléctricos, que estos dos campos eléctricos están afectando a este punto P. Entonces la intensidad en el punto P de campo eléctrico va a ser una suma vectorial. Tendría que sumar la intensidad en el punto P, la intensidad de campo eléctrico en el punto P es igual a la suma vectorial del campo 1 más el campo 2. ¿Listo? En eso consiste la superposición de intensidades. ¿Listo? Nos dice, intensidad de campo eléctrico es un punto debido a un conjunto de partículas, ¿ya? Acá está el punto debido a un conjunto de partículas con carga eléctrica. Ahí están las cargas eléctricas. Se obtiene sumando vectorialmente las intensidades individuales por separado sobre este, o sea, relacionado con este punto. ¿Listo? Por ejemplo, relacionado con este punto yo encuentro un campo
campo 1, ¿verdad? Y relacionado con este punto encuentro un campo 2, ¿no? Entonces yo veo que los dos campos están yéndose hacia la derecha, por lo tanto simplemente los voy a sumar. ¿Listo? Genial. Ahora, vamos a encontrar bueno, vamos a ver ahora qué es un campo uniforme, ¿ya? A ver, vamos a ver un campo uniforme. Un campo eléctrico homogéneo, ¿no? O campo eléctrico uniforme también se le dice. Es un campo en el cual las líneas de fuerza son paralelas. Cuando las líneas de fuerza son paralelas, vamos a determinar esto. A ver, yo te pregunto, a ver, lo tengo acá. Tenemos tres puntos, mira, tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos el punto C. Como son paralelas, ¿dónde va a haber mayor intensidad de campo eléctrico? Pues en las tres tendrían que ser iguales. ¿Por qué? ¿Recuerdas que te había dicho que si las líneas están juntas, hay más campo eléctrico, hay más intensidad? Pero en este caso no están juntas, son paralelas. Por lo tanto, las intensidades de campo eléctrico son iguales. El campo eléctrico que hay acá es igual al que hay acá, es igual al que hay acá, debido a que las líneas de fuerza son paralelas. ¿Listo? Sabemos que el campo eléctrico va de más a menos. ¿Ya? Sale de más y en cuanto a una carga negativa, ingresa esa carga negativa. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿cómo se calcula el campo eléctrico? Bien, vamos a hablar de las fórmulas del campo eléctrico. A ver. El campo eléctrico tiene estas fórmulas. Ya vamos a ver. Acá ponemos ejercicios. Ya, el campo eléctrico se calcula de esta manera. Miren. A ver. El campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica que hay, sobre la carga que tenemos. ¿Ya? Esa es una forma en cuanto a la fuerza eléctrica, ¿no? Sobre la carga. Otra que podemos encontrar, el campo eléctrico también va a ser igual a la constante electrostática por la carga sobre la distancia al cuadrado. Tienes dos versiones. ¿Y cuál va a ser la unidad? La unidad va a ser Newton sobre Coulomb. Igual acá, Newton sobre Coulomb. Esas son las unidades que vamos a encontrar. ¿Listo? Ahora vamos a resolver el problema. Nos dice, calcular el valor de la intensidad de campo eléctrico en Newton Coulomb en el punto A. Obviamente, sobre este punto A va a haber una intensidad de campo eléctrico. Recuerda que la intensidad está respecto a un punto. Si los valores de las cargas eléctricas son carga 1 es positiva, carga 2 es negativa, está dado en Coulomb y vamos a resolver. ¿Listo? Las unidades están todas a nivel internacional. Mira, está en metro, Coulomb, no hay nada que cambiar. Vamos a resolver. Sobre este punto A, vamos a analizar primeramente el sentido del campo eléctrico. La carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa, ¿no? La carga 2 es negativa. Entonces, ¿qué va a suceder? La carga 1 va a generar un campo eléctrico hacia allá. Recuerde que siempre sale del positivo. Mientras que la carga, esta carga 1 va a afectar con un campo eléctrico 1 respecto a A. Va a haber un campo eléctrico 1, ¿ya? Que está yéndose hacia allá, hacia la derecha. Ahora va a haber otro campo eléctrico sobre esa fuerza A, pero ¿cómo va a ser? Relacionado con la fuerza, bueno, con la carga 2. Como verás, la carga 2 es negativa, por lo tanto, ya sabes que las líneas de fuerzas ingresan al negativo, tienen que ingresar al negativo. Entonces, acá va a haber un campo eléctrico 2. Tenemos dos campos eléctricos que están actuando sobre A. Sobre A está haciéndole una fuerza a A en dirección hacia la derecha. ¿Ya? Y el campo eléctrico 2 está afectando a A en dirección hacia la derecha también. Entonces vamos a decir lo siguiente. El campo eléctrico que hay sobre A, el campo eléctrico que hay sobre el punto A, va a ser igual al campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Listo. Entonces yo tendría que calcular de forma independiente los campos eléctricos 1 y 2. Listo, es lo que voy a hacer. Calcularemos entonces. El campo eléctrico 1 va a ser igual a que, como podemos evidenciar en esta parte, el campo eléctrico 1 solo tenemos una carga y tenemos la constante y la distancia, ¿verdad? Vamos a relacionar. El campo 1 tiene que ver con la carga positiva. Vamos a trabajarlo entonces. Sería la constante que vale 9 por 10 a la 9 por la carga, que la carga positiva, estoy yendo al campo 1, la carga positiva es 4 por 10 a la menos 8. 4 por 10 a la menos 8 sobre la distancia al cuadrado, es 1 metro al cuadrado.
Esto te va a quedar 360, ¿verdad? Mira, 4 por 9, 36. 10 a la novena con 10 a la menos 8 te queda 10. 36 por 10 es 360 sobre 1 al cuadrado, que es 1. 360 newton sobre Coulomb nos estaría dando el campo eléctrico 1. Vamos por el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2 va a ser igual, relacionado con la carga 2, ¿no? Va a ser igual a la constante eléctrica, 9 por 10 a la 9, por la carga 2, ¿no? Que sería 16 por 10 a la menos 8. Profe, no es 16 no es menos 16. Recuerda que el menos no, o sea, no se usa en la fórmula, ¿verdad? O sea, no puedes ponerle acá menos, no tiene nada que ver eso. Recuerda que el sentido solo nos manda a, bueno, nos reflexiona hacia dónde va, en este caso, el campo eléctrico. ¿Listo? Recuerda, en la fórmula no se coloca más, menos, ¿ya? No es necesario. Ahora, esto lo voy a partir o dividir entre la distancia que hay, que sería 2 al cuadrado. Entonces, resolviendo esto te va a quedar, acá te queda 4. 16 entre 4 es a 4. 4 por 9 es 36. Y acá te queda también 10, ¿verdad? 10 a la novena, 10 a la menos 8 te queda 10. 36 por 10 te queda 360. 360 Newton Coulomb. Wow. En este caso, mira, nos ha salido lo mismo, ¿verdad? Ahora, obviamente voy a hallar el campo eléctrico relacionado al punto A, que sería la resultante. Entonces, eso va a ser igual al campo eléctrico 1, que va hacia la derecha. Ya sabemos que vale 360. El campo eléctrico 2, como están yendo al mismo lado, los voy a sumar simplemente, ¿verdad? Estamos viendo que los dos campos están yendo hacia la derecha. 360 vale el otro campo, ¿no? Entonces esto te va a quedar 720 newton sobre Coulomb. Ese sería el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico sobre el punto A. ¿Listo? Saldría 720 newton Coulomb. Bien, jóvenes, nos vemos en clase. Resuelvan el ejercicio que sigue, que es el 2. ¿Listo? El 2 y el 3 voy a preguntar en clase cuánto ha salido. Nos vemos, jóvenes.